Hola a todos otra vez, acá estamos con un nuevo video. Hoy vamos a ver magnitudes directamente proporcionales y en un video posterior vamos a ver las inversamente proporcionales. Bueno, vamos a suponer entonces que tengo dos magnitudes. Primero vamos a ver qué significan magnitudes. Magnitud es todo lo que puede ser medido. Por ejemplo, el peso, la altura, el volumen, la capacidad, la longitud, la edad, la cantidad. Son todas cosas que pueden medirse, todo eso son magnitudes. Y el hecho de que sean directamente proporcionales significa que dos magnitudes, estoy hablando de más de una, ¿no? Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando ambas aumentan o ambas disminuyen juntas, pero además en la misma proporción. Esto es muy importante, que sea en la misma proporción. ¿Qué significa esto? Y que si una aumenta al doble, la otra no basta con que aumente, tiene que aumentar también al doble. Si una se ve disminuida a su tercera parte, la otra se tiene que ver disminuida a su tercera parte también. Es decir, que no basta con que aumenten o disminuyan a la vez, sino que lo tienen que hacer exactamente en la misma proporción, multiplicadas ambas o divididas ambas exactamente por el mismo valor. Vamos a poner un ejemplo en una tabla. Por ejemplo, acá tenemos dos columnas con dos magnitudes. Por un lado, la cantidad de kilos de manzanas que quiero comprar, y por otro lado, el costo de esas manzanas. Vamos a suponer que yo estoy comprando 3 kilos de manzanas y que me cuestan 120 pesos. Si yo compro el doble de manzanas, por ejemplo 6 kilos, me va a costar 240 pesos, es decir, exactamente el doble. Si a esto lo multiplico por 2, el precio, el costo, se ve multiplicado también por 2. Si yo quiero comprar ahora un solo kilo de manzana, me va a costar 40 pesos. Fíjense que si a esto lo divido por 3, el precio también se ve dividido por 3 y así sucesivamente, porque son magnitudes directamente proporcionales. Vamos a poner un ejemplo más. Si yo quiero comprar, por ejemplo, 12 kilos de manzana, entonces me va a costar 480 pesos. Es decir, si yo multiplico por 4, el costo, el precio, se ve multiplicado también por 4 y así sucesivamente. Ahora, cuando yo tengo dos magnitudes que son directamente proporcionales, voy a encontrar una constante de proporcionalidad. Una constante de proporcionalidad directa que se llama K y que se obtiene haciendo Y sobre X. Fíjense, si yo en este primer renglón hago Y sobre X, es decir, 120 dividido 3, el resultado es 40. Si yo en el otro renglón hago 240 dividido 6, me da 40. Si yo en el tercer renglón hago 40 dividido 1, el resultado es 40. Y por último, si hago 480 dividido 12, el resultado es 40. Este 40 que se repite en todos los renglones haciendo Y sobre X es la constante de proporcionalidad directa. Entonces, en este caso, yo voy a decir que K vale 40. Se tiene que cumplir en todos los renglones de la tabla, si no, significa que no son magnitudes directamente proporcionales. Si cuando hago la división Y sobre X en cada uno de los renglones de la tabla me da valores distintos o un valor distinto a todos los demás, ya es suficiente para decir que las magnitudes no son directamente proporcionales. Y además, nosotros tenemos una función de proporcionalidad directa que se obtiene despejando la Y de la fórmula anterior. Fíjense que si yo quiero despejar Y, la dejo donde está, pero la X que está dividiendo me molesta y la tengo que pasar al otro lado con su operación contraria, es decir, va a pasar multiplicando, por lo cual me va a quedar K por X igual a Y. O lo que es lo mismo, Y igual a K por X. Esta Y igual a K por X es la función de proporcionalidad directa, que para nuestro ejemplo particular, donde K vale 40, me queda que Y es igual a 40 por X. Esta sería para nuestro caso la función de proporcionalidad de esta tabla que acabo de graficar. Entonces yo tengo una tabla, tengo la función, como las magnitudes son directamente proporcionales, tengo la
constante de proporcionalidad directa y la función de proporcionalidad directa. Quedémonos pensando un poco en esta función de proporcionalidad directa. Nosotros habíamos visto anteriormente la función lineal, que es mx más b, donde la x tiene que estar elevada a la primera, no puede tener exponentes negativos, no puede estar en el denominador ni nada de eso. Y este y igual a 40x cumple con todo lo que tiene que cumplir una función lineal. La cosa es que me falta el término independiente, pero no es un problema porque el término independiente puede valer 0, y en este caso tener 40x más 0 es lo mismo que tener 40x. Bueno, siempre que yo tenga una función de proporcionalidad directa, me va a quedar de la forma k por x, es decir, un número por x, y siempre va a ser una función lineal, y como la ordenada al origen va a ser 0, es una recta, cuando la grafique, me va a quedar una recta que pasa por el origen de coordenadas. Entonces, siempre que yo tenga una función de proporcionalidad directa graficada en un sistema de ejes cartesianos ortogonales, siempre va a ser una recta que pase por el origen de coordenadas. Bien, vamos a graficar esta función en particular, igual a 40x, y nos vamos a valer de la tabla, nos vamos a valer de esta tabla. Voy a graficar los ejes. Bueno, acá tengo los ejes graficados. La escala, usan la escala conveniente, es decir, depende de los valores que ustedes tengan que graficar. En este caso yo tenía en el eje de las x, tenía que graficar, que es el eje horizontal, los números 1, 3, 6 y 12. Así que tomé una escala conveniente para poder graficar desde el 1 hasta el 12. En este caso yo utilicé la mitad de cada cuadrito. Y en el eje de las IES, que tenía que llegar hasta el 480, la escala que utilicé fue de 40 en 40. Es decir, que también utilicé la mitad del cuadrito, pero en vez de que cada mitad de cuadrito sea una unidad, hice que cada mitad de cuadrito sea 40 unidades. A veces uno se ayuda con la constante que hayan obtenido de proporcionalidad. Fíjense que 40 es lo mismo que tener 40 sobre 1. Entonces, como la fórmula es y sobre x, conviene que la y vaya de 40 en 40 y que la x vaya de 1 en 1. Así es una ayudita que pueden llegar a tener. Bien, entonces ahora voy a marcar los puntos. Acá se ve una parte de la tabla que me va a permitir marcar los puntos. El 3 de las x lo voy a relacionar con el 120 de las y's. Así que voy a ir marcando los puntos en violeta, el 3 con el 120, el 6 con el 240, 6 con 240, el 1 con el 12, perdón, el 1 con el 40, quise decir, me miré mal, y el 12 con el 480, 12 con el 480, ahí está. Entonces, cuando yo quiero trazar la recta que una todos estos puntos, esa sería la recta que une todos los puntos. Fíjense que es una recta que pasa por el origen de coordenadas. Exactamente está pasando por donde se cortan los dos ejes. ¿Y eso por qué? Y porque si yo tengo la fórmula y igual a 40x, es justamente una recta cuya ordenada al origen es 0. Entonces, una forma de darme cuenta, si me dan una tabla, la forma de darme cuenta de si son magnitudes directas o directamente proporcionales, es encontrar la constante de proporcionalidad. Y muchas veces, después de esa constante, me piden escribir la fórmula de la función correspondiente y también muchas veces me pueden pedir que grafique esa función, para lo cual me voy a ayudar siempre de la tabla, además de la fórmula o de la ecuación de la recta que es la función de proporcionalidad directa. Bien, vamos a vernos en otro video entonces para las magnitudes inversamente proporcionales.